Escuchamos esta imagen del capítulo 14 del Evangelista de San Mateo, que bien nos puede servir de motivación para que día a día podamos suplicarle y decirle al Señor que nos dé la fe que nos falta. Decía el texto que después de la multiplicación de los panes, el Señor sube a orar a un lugar él solo. Y la barca donde los discípulos iban atravesaba hacia la otra orilla, comenzó a padecer por un viento contrario que empezó a hacer sentir que la barca en cualquier momento podía hundirse. Parece, y según la historia del relato, que es una imagen que refleja el momento que vivían los primeros cristianos de la comunidad de San Mateo, una comunidad de judíos cristianos que ante la predicación y la enseñanza del Señor empezaba a padecer, a sufrir rechazo y que parecía navegar con vientos contrarios por todo el ambiente judío que no veían al Señor como Mesías. Lo que haría que estos primeros cristianos de origen judío te llenaran de temor, de desesperanza por su fe en Jesús y tuvieran miedo porque podían hacerles daño, sufrir persecuciones, matarlos. Y por eso la imagen sería un reflejo de esa iglesia que camina con temor y que a veces parece que ante los retos que tiene se siente abandonada de Dios. Y por ello, como se propone, para decir y proponerle al discípulo que Dios va siempre con ellos, que no tengan miedo. Pero una imagen que también podemos aplicarla a nuestra vida, porque siempre el miedo surge en nosotros. La duda, el temor, se apoderan a veces ante las situaciones que la vida nos plantea. Y como Pedro, nos llenan de un miedo que nos hace desconfiar de Dios. Dice el texto que era tanto el miedo que tenían los discípulos ante la dificultad que presentaba el viento, que daban gritos de terror. El miedo es uno de los elementos que más nos dañan. Por miedo hemos tomado decisiones muy equivocadas. Por miedo hemos dañado mucho a otras personas. Un papá, una mamá que tienen mucho miedo al futuro de los hijos, que no ven con confianza a sus hijos, su miedo daña a sus hijos. Y el miedo nos hace perder de vista toda la experiencia de la realidad. Por el miedo surgen fantasías que hacen que la gente vea, sienta, experimente lo que su miedo le hace creer. Pedro, dice el texto, cuando ve al Señor, pide y le dice: si eres tú, mándame ir a ti, que yo pueda también caminar sobre el agua como tú. Y el Señor entonces le dijo: ven. Y apenas siente la fuerza del viento, se hunde y grita también de miedo. Pedro era un pescador experimentado. San Juan nos recuerda en aquel relato de la tercera aparición del resucitado, que cuando se apareció el Señor aquel día en la orilla y ellos estaban pescando, cuando escuchó que era el Señor el que estaba en la orilla, se tiró al mar y se fue nadando hasta la orilla para encontrarse con el Señor. Sabía nadar. Era un hombre entonces que tenía cualidades para que esa tempestad o ese viento no le hubieran llenado de temor. Pero como
que el interés que el discípulo que nos relata el momento tiene es decirnos que a veces así nos pasa en la vida. Cuando nos sentimos superados ante las seguridades humanas que uno piensa tener, el miedo, la duda nos echa abajo todo. A veces confiamos en nuestras cualidades, en nuestras capacidades, y cuando las cosas son bien dadas por nuestras capacidades, estamos seguros, tranquilos y sentimos confianza de que hasta la vida nos es placentera y buena con nosotros. Pero apenas empezamos a ser superados por los retos que tiene la vida, por las situaciones que podemos encontrar, entra la duda, entra la angustia, llega el temor. Y entre menos podamos controlar los ambientes, más miedo aparece. Y entonces todo lo que uno tenía de confianza se perdió. Y todo lo que uno creyó iba a ser su bien porque confiaba más en mí, ya no me permite la tranquilidad. Parece entonces que el texto tiene esa valoración. A veces así nos pasa. Cuando perdemos el control, el miedo, la inseguridad nos pierde. Pero cuando vamos valorando con honestidad la vida, es una verdad que nadie puede decir no va a experimentar. La vida siempre nos presenta momentos que nos superan, retos que no podemos controlar, situaciones que aparecen de manera imprevista y que hacen que a veces la vida, la barca, con su tempestad nos haga sentir esa inseguridad que nos llena de miedo. Por más que queremos controlar la vida, no podemos. Por más que queremos que las cosas sean como uno quiere, la vida nos dice continuamente que no es así. Y las tempestades van a aparecer. Y las situaciones imprevistas nos van a quitar la paz. Y por eso la invitación y la motivación. Hay que confiar. Pedro no confió. Tuvo más temor al viento que la presencia de su maestro. Decía que su confianza entonces era fuerte y ahí valoró que no. ¿Qué pasaría si ahorita, por ejemplo, aquí con tu fe y tu devoción dice yo confío mucho en Dios, y saliendo ahorita de la iglesia te dicen, oye, mira, acaba de pasar este problema en tu casa? Mira, acaba de pasar esta situación con tu hijo, tu esposo, tu padre. Te aseguro que va a entrar esa angustia, va a entrar esa desesperación, va a entrar ese miedo que te empezarán a hacer dudar, sentir que aquella experiencia entonces que estabas viviendo no era el bien que tú querías para evitar todo el mal que podía presentarte. Y entonces la angustia, la desesperación, el miedo nos pierde. La vida es así, siempre nos va a superar con lo que nos presenta. Y por eso la confianza es un valor que el discípulo tiene que tener. Cada día no podemos vivirlo más que bajo esa experiencia de confianza. No sabemos lo que cada día nos puede presentar. No sabemos las situaciones buenas, malas, que cada día tiene o nos exponen a vivir cada día. Por eso el discípulo tiene que tener su fortaleza para que su barca no se hunda, su vida no pierda la paz, y tiene que aprender a confiar. Y por eso la primera parte entonces tenía una riqueza también para valorarla. El Señor oraba y mientras aquellos avanzaban, Él estaba con su Padre. A veces
es la única forma de llevar la vida. En esa oración de confianza, en esa oración que nos da la capacidad para que estas tempestades no nos echen abajo la vida. Repito, no podemos evitar muchas situaciones e imprevistos que la vida tiene. No podemos evitar momentos difíciles de la vida. No es un mal de Dios, no es un castigo. Este es el riesgo de la vida. Este es el riesgo que implica el vivir cada día. Y lo hemos experimentado. De repente has tenido días tranquilos, momentos que dices, ay, cómo la vida me ha bendecido. Y de un momento a otro, esa calma, esa tranquilidad se perdió por un imprevisto, por una situación difícil, por un momento que era inesperado para ti. Y entonces sientes que la vida se perdió todo el bien que tenías. Sientes hundirte en un mar de desesperación, de angustia, de gritos, de terror, suplicando para ver quién puede darte la capacidad o la tranquilidad para continuar adelante. Por eso, hoy nos ayuda el Señor a valorar ese tema. Y por eso nos invita a seguir su ejemplo. Muchos momentos de la vida no vamos a poder solos. Muchas situaciones que aún no sabemos se puedan presentar de manera inesperada, nos pueden llenar de mucho terror. Y por eso no queda más que confiar y no queda más que escuchar a aquel que tiene el poder para que a pesar de eso nuestra barca se mantenga a flote. Pedro dudó. El viento le hizo perder todo. El Señor estaba con él, pero pudo más el temor del viento sobre sus sentimientos y su inteligencia que la confianza de Dios. La vida no se construye de otra manera. Y muchas veces es la confianza en Dios la que nos ayuda a sobrellevar la vida, a hacer la experiencia de mejor manera. Digo y comento a veces a la gente, la vida no se mide por los problemas que uno tenga, ni por las situaciones que has pasado. Qué bella imagen la de la primera lectura que nos dijo, ¿por qué mides tu vida por las heridas del pasado? Muchas veces la vida no se mide por eso. Y el bien de la vida no se valora por lo que pudiste haber pasado, sino por la confianza en aquel que puede darte razones para vivir y esperanzas para sobrellevar los momentos difíciles que esta vida tiene. Pues que el Señor sea nuestro ejemplo y nuestra confianza se mantenga, y en la vida la oración sea siempre de esa súplica. Y que así como una vez algunos discípulos le pidieron al Señor, danos la fe que nos falta, así cada día supliquemos al Señor. Danos la fe, la confianza que necesitamos para estar siempre contigo y sobrellevar las tempestades que en la vida se puedan presentar. Que el Señor nos ayude y sea nuestra mayor súplica. Danos la fe que nos falta. ICM